cambia las reglas del juego. Pero me doy cuenta que hay poca cultura de IA en las empresas. La inteligencia artificial es una tecnología muy fácil de usar, pero complicada de bajar a tierra. ¿Cuáles son las limitaciones de la inteligencia artificial? Es decir, si tenemos un vaso al 85%, no nos centremos en el 15% que no hace. La clave muchas veces es el contexto. La IA es muy buena construyendo relatos. La revolución de la IA no viene por la capacidad de los modelos en sí, que también, sino por lo accesible que así. Un despacho con 5 con muy buena cultura tecnológica va a volar antes que uno de 15. Veo oportunidades de hacer cosas que a lo mejor asesorías hasta este momento no podían hacer porque la tecnología no se lo permitía. O sea, el humano no puede competir con eso. Tu rol es otro, superior, y gracias a la tecnología nos podemos ahora hacer, a lo mejor expertos. ¿Crees que el empleado contable fiscal del despacho está preparado? Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos a Ricardo, que es fundador de Airel. Bueno, Ricardo es una persona que teníamos muchísimas ganas que viniera. Lleva toda la vida en el mundo de la asesoría y bueno, ahora nos explicará un poco qué es Airel, pero bueno, que ha pasado de ser asesor a trabajar con ellos, pero muy involucrado en el mundo de la inteligencia artificial. Así que, bueno, bienvenido. ¿Y quién es Ricardo? ¿Y qué es Airel? ¿Y de dónde vienes? Gracias por la invitación. Pues nada, yo, como tú decías, he sido toda mi carrera profesional asesor fiscal, o sea, contable y asesor fiscal, y he trabajado en un despacho durante 11 años. Pero una pasión que siempre he tenido es la tecnología, y entonces siempre dentro del despacho, además con la contabilidad, que es un proceso muy repetitivo, siempre me obsesioné con mejorar los procesos, ¿no? Y era bueno, por ejemplo, con Excel, ¿no? Con las herramientas informáticas, y fui dando un pasito más allá hasta que creo que fue cuando migramos nosotros a tener un software con SQL, o sea, con una base de datos que podíamos atacar, ¿no? Empecé a hacer mis pinitos con el desarrollo de software, a conectarme a esa base de datos, hacer consultas, y después de muchísimos cursos de forma autodidacta, pues aprendí a desarrollar software en diferentes plataformas y acabé siendo pues el responsable de tecnología del despacho. Ya sin tocar nada de cuentas. Alguna consulta de algún cliente de vez en cuando, pero Entonces, un poco pasaste a un rol primero más de operaciones, diríamos, o más batallero, y luego ya... Sí, exactamente. Dirigiendo proyectos y un poco... Claro, exactamente. Hubo una fase de transición en que yo llevaba cuentas, pero ya desarrollaba soluciones dentro del despacho, y al final nos dimos cuenta de que tenía más sentido encargarme de... Sobre todo porque hicimos en el despacho dos cambios un cambio de RP, en el que mi figura no era todavía esa, la de no solo ni responsable, no tanto de desarrollo de soluciones, pero que fue la que impulsó bastante ese aspecto de mi carrera. Y en el segundo, sobre todo cuando vino el segundo, sí que ya tenía esa figura responsable y me pude encargar del cambio. El primero fue bastante traumático, el segundo no es que fuera fácil, pero fue llevadero. Tenía ya más reuniones semanales con el otro programa, o sea, con el ERP que estamos instalando, y era más fácil preguntar a los departamentos qué pasa, hacer soluciones incluso propias, porque nosotros teníamos soluciones de software hechas a medida, Vale, enganchadas a nuestra base de datos en el anterior programa, y con el nuevo, como mantenía esa misma estructura, es decir, de SQL al final de base de datos, pues teníamos que hacer esa transición, y eso sí que lo hacía yo directamente. ¿Y cómo nace Airel? Pues mira, Airel nace primero porque es una startup que nace para otro proyecto, o sea, que no tiene nada que ver ni con la asesoría ni con la inteligencia artificial. Era un poco, yo salgo de ese ámbito queriendo probar nuevas cosas. Como el desarrollo de software era mi pasión, vi una idea de montar una startup con una solución, con una aplicación. Y bueno, pues me embarco en este mundo maravilloso de las startups, en el que hago bastantes cosas mal, me refiero a decir, porque te das cuenta cuando lo creas que los pasos que te han dicho no son los que hay que hacer. O sea, a veces es justamente lo contrario. Por ejemplo, vender el producto antes de crearlo, que se suele caer en esa trampa. Y bueno, mientras estoy con esa startup, irrumpe todo el tema de la inteligencia artificial. Claro, al final una nueva tecnología que empiezo a bichear, a aplicar a mis procesos, y me doy cuenta de que esto cambia las reglas del juego. Y ya empiezo yo a virar también mi startup hacia hacer soluciones que tengan que ver con inteligencia artificial, en general, no en el ámbito de la asesoría, en general. Y conseguimos hacer algún proyecto
pero me doy cuenta que hay poca cultura de IA en las empresas. Es decir, es muy atractiva la solución, pero al no entender las bases de lo que se está implementando, es muy probable que esa solución caiga en desuso y fracase. Y a mí una cosa que no me gusta construir algo que no se vaya, aunque lo cobre y demás, que no se vaya a utilizar. Entonces me replanteo, hago la reflexión sobre todo este tema y digo, necesito conocer bien los procesos de una empresa para ver dónde, porque se hablaba mucho de la atención al cliente en ese momento, pero la inteligencia artificial tenía mucha fuerza en los procesos internos. Y entonces es cuando ya vuelvo al mundo de la asesoría porque es donde conozco mejor los procesos. Y empiezo pues, primero con una etapa de investigación y hasta que bueno, desarrollo un poco lo que hoy tengo, que al final es formación, soluciones y acompañamiento, sobre todo. Un programa de acompañamiento que es lo que mejor está funcionando. ¿Y esto hace cuánto empezaste? Con la inteligencia artificial, el año pasado. O sea, es decir, desde 2020, final de 23, ya hago soluciones de inteligencia artificial, vale. Pero al ámbito de la asesoría durante la mitad del año pasado me empiezo a enfocar. Muy bien. Sobre todo porque hasta verano del año pasado la inteligencia artificial en el despacho era algo raro, no sé, no lo oías. Ya sí empezó a calar y era más fácil también hablar de este tema. Vale, vamos a hablar de inteligencia artificial en asesorías, pero antes de profundizar, cuéntanos un poco qué es la inteligencia artificial. Vale, la inteligencia artificial al final es un concepto muy amplio, ¿vale? Lo que estamos viendo ahora es la IA generativa, que es la capacidad que tienen los modelos de inteligencia artificial de poder generar algo de la nada, o sea, con imágenes, texto sobre todo, pero al final la IA es la capacidad que le hemos dotado a las máquinas para emular procesos cognitivos, que hasta este momento eran solo reservados para las personas. Entonces, gracias a esa capacidad, pues se ha desarrollado a una rama, como comentaba, de la IA generativa, que nace el concepto de los modelos de lenguaje, los LLM, que son capaces de aprender cómo nos expresamos y a partir del lenguaje parece que pueden comprender nuestro mundo, ¿no? Cómo nos comunicamos y cómo interactuamos entre nosotros. Y a partir de ahí pues hemos visto que parece que es algo que ha desbloqueado, que es transversal a casi todas las cosas que hacemos. No solo la generación de conocimientos, sino de procesos, por ejemplo, claro, ¿no? Que claro. es el caso que nos ocupa en particular, ¿no? Y un poco, porque esto precisamente porque es muy amplio, ¿no? ¿Cómo has sido capaz de bajarlo a que una asesoría lo adopte, ¿no? ¿Y qué tipo de barreras te has encontrado al empezar a plantear, oye, asesoría, creo que te puedo ayudar? ¿Por dónde empiezas y qué cosas tienes en cuenta, ¿no? Para superar ese inicio, ¿no? Que siempre es complicado? O sea, yo me di cuenta que la inteligencia artificial es una tecnología muy fácil de usar, pero complicada de bajar a tierra. Es decir, como es tan general y se puede aplicar para muchísimos casos, y llega un momento que satura tu mente de hacia qué. Entonces ahí es donde, por eso me enfoco en las asesorías, algo que conozco, para hacer pruebas de casos que yo en el día a día, cuando era asesor, pues tenían sentido. Entonces yo creo que eso es una principal barrera en cualquier ámbito, en cualquier sector. Después creo que también en nuestro sector al final hay cierta resistencia al cambio. En general todos los humanos nos cuesta cambiar, pero creo que nuestro sector, yo creo también movido porque ellos ya sí que realmente se adaptan bastante, pero al ámbito normativo, ¿no? Que está cambiando continuamente. Entonces, hacer más cambios, pues yo creo que supone un estrés extra que les cuesta. Y también se lo asociamos a veces que tampoco es un sector a la vanguardia a nivel tecnológico, pues si sumamos todas estas patas nos dan por barreras que son a veces complicadas de salvar solo. Y por eso creo que con la ayuda de alguien es más fácil hacer esas implementaciones. Y un poco para poder arrancar de forma efectiva, ¿cómo lo planteas? ¿Cómo lo explicas? ¿Qué tipo de bases, cuando empiezas a hablar por primera vez con una asesoría, con un despacho, dices, oye, mira, antes de empezar tendríamos que consolidar esto, esto y esto, precisamente para que luego sea productivo, ¿no? ¿En qué incides? Vale, hay muchos usos que se pueden hacer de la IA, pero hay como dos clasificaciones que yo he hecho, que yo diferencio, que es el uso de la IA más generalista, es decir,
usar ChatGPT a nivel conversacional, con todo lo que ofrece. Y después está el desarrollo de soluciones concretas en el que incorporas inteligencia artificial pues, para automatizar un proceso. Entonces, la segunda parte es más complicada que la asesoría lo haga por sí solo, ¿vale? Entonces, lo que suelo es marcarles que empiecen por lo primero, porque nos da una autonomía. Entonces, marcándole el camino de dentro de esa tecnología que es muy generalista, sobre qué casos pueden usarlo. Que, por ejemplo, puede ser todo lo que tenga que ver con resumir textos, es decir, a la hora de comprender ahora normativas, vamos mucho más rápido. Si tenemos que hacer un escrito para contestar a Hacienda, no lo puede redactar, siempre haciendo... Y sobre todo incido en, cuando yo doy una formación o en las primeras fases del programa de acompañamiento, lo que hago también es mostrar en cuáles son las limitaciones de los modelos de lenguaje, o sea, de la inteligencia artificial. Porque sabiéndolo, o sea, es decir, si tenemos un vaso al 85%, no nos centremos en el 15% que no hace, vamos a centrarnos en el 85% que puede hacer. Porque es muy fácil caer en hacerle una pregunta, no dar un resultado esperado, y es porque no es que no funcione la inteligencia artificial, es que a veces no estamos sabiendo hasta dónde es capaz de llegar. Y entonces, si le pedimos por encima, nos va a dar algo frustrante. Entonces, me centro mucho en comprender esos conceptos de limitación, que uno muy básico es la ventana de contexto, darle más capacidad de lo que pueda absorber y no va a darte una buena respuesta. O sea, diríamos que hay un primer paso obligatorio que es, bueno, primero tienes que saber usar un ChatGPT, ¿no? Entiendo, pues Sí. saber hacer un prompt, entender cómo funciona, ¿no? Claro. Y cómo interactuar con esa persona, entre comillas, ¿no? Exacto. Es ChatGPT o quien sea, el proveedor que sea. Y a partir de ahí podemos avanzar. Claro. O sea, decir, yo, por ejemplo, cuando explota todo esto de la inteligencia artificial, se hace mucho al tema de la ingeniería de prompts, ¿no? Que los prompts son muy importantes. Pero hay un aspecto que como lo envuelven, que es como si fuera una receta, ¿no? Si lo utilizas de esta manera. Y el prompting es muy importante porque es la base de cómo nos manejamos con el modelo. Pero a mí me gusta enseñar el prompting desde el punto de vista de decir cuáles son las limitaciones y por eso a la hora de hablar con el modelo tienes que utilizar estas, no técnicas, sí, hay técnicas, pero yo lo resumo en algo muy fácil. Si mañana entra alguien en el despacho, una persona, que no tiene, o sea, que más o menos sabe qué tiene que hacer en el ámbito profesional, pero no conoce nada de tu despacho, no sabe cómo funcionáis ni nada. Si tú a esa persona le mandas una tarea y no le explicas cómo funcionáis ahí, cómo hacéis las cosas, el resultado de esa tarea no creo que sea muy óptimo. Pues es algo muy similar. Hay que comprender que la IA es capaz de hacer muchas cosas, pero lo primero que no nos conoce. No sabe cómo funcionamos ni cómo lo queremos. Y a partir de ahí es dotar sobre todo de información y contexto. La clave muchas veces es el contexto. Y entiendo que en todos los proyectos siempre has empezado por ahí. ¿O ya el caso es que ha ido la segunda parte? Ha habido algún caso que como vienen con una solución, o sea, un problema, un dolor muy concreto, pues partimos de ahí, porque lo que hacemos es una solución. Pero cuando es el uso en el día a día, siempre parto de una pequeña formación o las primeras sesiones de entender cómo funciona esto, de hacer una especie de... O sea, poner unos pocos deberes entre sesiones para que se vayan aclimatando, porque hay una fase también de aclimatización. Es una tecnología muy fácil de usar, pero hay que aclimatarse a, en vez de hacer esta tarea de forma normal, es decir, si yo me pongo a redactar un escrito, que tengo mi plantilla, es decir, bueno, voy a ver cómo lo puedo hacer en la inteligencia artificial. Seguramente la primera vez que la utilices no ahorres gran tiempo, incluso te lleve más tiempo. La cuestión es encontrar ese patrón en el que, a partir de ese patrón, decir, es que ahora solo necesito meterle la notificación y ya me redacta el resto. Entonces, un poco a nivel de hoja de ruta, ¿es más, le vas poniendo deberes y pequeños hitos a conseguir o es más, vale, quiero conseguir este proyecto? Claro, dependiendo del enfoque que quiera dar, pero sí, lo que es usar IA en su día a día, lo primero que recomiendo es que utilicen ChatGPT, por ejemplo, porque creo que es la herramienta más transversal. Después, si les gusta otra, pues que utilicen la que quieran, pero que se acostumbren un poco a tener ese asistente al lado, porque creo que es un poco hacia donde vamos, a tener algo continuamente al lado en el que podemos estar preguntando, mandándole tareas y hacer ese esfuerzo mental, más que de aprendizaje de cómo utilizar la IA, porque después son 4 cosas. Pues... Y luego, ¿qué tipo de tareas, que ya no son el uso de ChatGPT,
típicamente te piden los clientes o ves que hay más inquietud? Están muy centrados en el tema del análisis de normativa. Vale. Lo único que hay son soluciones mucho más complejas, pero suerte están saliendo soluciones en el mercado concretas al final de buscar esa jurisprudencia. Después, todo lo que tenga que ver con acortar procesos. Y ahí es donde me paro también a investigar y auditar qué hacen exactamente. Es decir, porque todos conocemos que, por ejemplo, me llegan las facturas, las escaneo, las mando a un OCR, lo que sea, y tal. O sea, tenemos como el proceso de cómo, desde que nos llegan las facturas, pero a lo mejor no se paran a decir cómo me llegan estas facturas. Podemos mejorar este proceso, es decir, el cliente como las envían por mail, las deja en una carpeta. Ahí se pueden hacer operaciones entre medias con o sin inteligencia artificial para automatizar esa recepción de las facturas y que ya lleguen los datos. Entonces hay muchos casos. Análisis de cuentas de resultados, de balances. Eso es muy bueno. La IA es muy buena construyendo relatos. Si yo te doy una información de lo que ha pasado entre un año y otro, te va perfectamente a explicar. O sea, cuánto tiempo tardas tú en redactar un informe, aunque sea de una página, de una cuenta de resultados, y cuánto va a tardar la IA con esos datos. Estás dando más valor con un coste ínfimo. Que es un buen punto, ¿no? Porque es importante ese aha moment, ¿no? Donde de repente dices, vale, este esfuerzo está valiendo la pena. ¿Crees que llega pronto, tarde, gradual? ¿Qué te encuentras? Es decir, comentabas, ¿no? Que es un buen ejemplo, ¿no? Si queremos hacer un análisis de un balance, ¿no? Es algo a demostrar el valor, ¿no? Al final esa inversión que estoy haciendo, porque primero he aprendido y luego empiezo a usarlo, ¿no? Vale. En real, vamos a decir, ¿no? El hecho de que uno pueda contrastar y decir, mira, este ejercicio que hacías en 2 horas, ahora lo haces en 15 minutos, Sí. ¿no? Con una calidad realmente buena, esto puede generar un aha moment, ¿no? Decir, hostia, esto está muy bien, Sí. ¿no? Y que no lo digas tú, sino que lo diga el exacto. cliente, ¿no? ¿Crees que este momento llega suficientemente pronto para superar esas barreras de fricción inicial? Casi inmediatamente. Sí. O sea, al final es tan fácil como meter los datos. Entonces hay más problemas con si le metes el Excel que tenga muchos colorinchis y celdas vacías, o sea, es decir, porque estamos viendo un Excel que nosotros queremos ver, que un Excel que realmente la máquina vería mejor, que es cabecera y datos. Es un poco más complejo, pero una vez que tenemos eso asumido, al final le damos esa información y es capaz de analizarla y lo digo, construyendo relatos es buenísimo. O sea, y bueno, ya sin entrar en los modelos nuevos razonadores, que son increíbles con el tema de los datos. Entonces, la principal barrera entiendo que son los equipos, ¿no? ¿Lo haces con toda la gente, solo con algunos? Tengo de todo. O sea, tengo casos en los que las sesiones las hago con el CEO de la asesoría, con el director, y en otros casos que tengo varias personas de diferentes equipos y aprendiendo. O sea, y haces También hay fases, primero empiezo por unos y después se van incorporando más gente. Yo recomiendo siempre que cuanto más gente, mejor, porque por una cuestión de estadística, al final lo que no se me ocurre a mí se te puede ocurrir a ti, usándolo en el día a día. Y después son esas chispas de, ahí va. Es que después a mí me llegan casos que son a veces tontos, pero ahorran tiempo. El otro día en una sesión me decían, es que tengo una factura súper larga de conceptos y necesito agruparlos por X categorías y claro, eso me tengo yo poner a traspasar todas las unidades, pero estamos hablando de una factura que a lo mejor tenías 40 y tantos conceptos, 6 páginas. Y dices, pero lo he intentado meterlo en ChatGPT y no funcionaba. Y no funcionaba por el límite ya no de contexto, sino de respuesta. Pero bueno, como hay otros modelos como de razonadores lo tienen mayor, le dije, hazlo así. Y ahora es subir esa factura cada vez que lo tienen y le dice, oye, clasifícamelo en estos conceptos, agrupándome las unidades y los importes y demás. Entonces, a veces son pequeñas cositas que te llevaban 5, 10 o 15 minutos hacerlas o media hora y ahora de repente cada vez que te pasa ese caso es instantáneo. Por eso la recuperación es prácticamente inmediata. Y si pudiera resumir en, vamos a decir, 3 puntos, ¿no? Cuando te sientas por primera vez con un equipo, ¿no? Con una asesoría, ¿cuáles son las, vamos a decir, 3 claves, ¿no? que puedes anticipar para que eso funcione, ese proyecto funcione?
Lo digo, lo primero es que, dependiendo si les acompaño o no, pero sí, dependiendo de si les acompaño o no, que usen ChatGPT o la herramienta que quieran, pero bueno, ChatGPT para que se acostumbren a hablar con la IA, con la interfaz. Si pueden formarse, es un acelerador. Y tercero, que analicen muy bien sus procesos. O sea, que a partir de este momento sean más críticos aún con lo que hacen en el día a día. Porque eso que te va a doler, que lo haces muchas veces, es lo que vas a poner el foco para poder mejorarlo, a lo mejor no hoy, pero sí mañana, ya sea con IA o con una automatización. Y esa inversión que estás haciendo estas tres cosas, ¿tú en cuánto tiempo crees que se da la sensación de, vale, esto ya me está saliendo cuenta? Va a depender del esfuerzo que le dediques. O sea, sí, pero creo es inmediato. O sea, si nosotros hacemos una sesión y empiezas a aplicar todo lo que hemos visto, en ese mismo mes estás, por ejemplo, a la hora de... Voy a poner un caso real. Una asesoría me contrata para hacer un... O sea, ellos ya tenían incluso ChatGPT Plus, es decir, tenían la versión de pago, pero no la llegaban a utilizar al completo, ni a la mitad. Y hacemos un taller sobre todo de GPTs, ¿vale? Si alguien no sabe lo que es un GPT, es una especie de asistente dentro de ChatGPT donde se le puede dar unas instrucciones y un conocimiento para que haga algo específico. Entonces le hago un taller de cómo funcionan y lo hago además también en base a 4 ejemplos que ellos me habían propuesto. Uno de ellos era tenían que hacer una traducción de cuentas contables de austríacas a españolas, austríacas, perdón, que le llevaba horas de hacer esa transformación. Conseguimos hacer un GPT, era bastante complejo, es verdad que lo desarrollé yo, pero viendo ese ejemplo, ellos han sido capaces de ir replicando en su día a día pues, GPTs para una cosa, para otra, para observar convenios, a consultar convenios. Además, en el ámbito laboral, porque yo vengo de la parte fiscal, que es muy numérica, pero en el ámbito laboral, que hay mucho texto, viene genial, porque muchas veces en laboral no se automatizaban cosas porque el texto es difícil de automatizar, porque hay que interpretarlo. Y con esta herramienta es muy buena. Y a partir de ahí, y mejorando los procesos, ahora ya se centra en, vale, quiero conectar este GPT con mi CRM, porque eso se puede hacer. Pues ya vemos ese mix de entre qué puedan hacer ellos directamente y qué puedo hacer yo como haciendo la solución directamente. ¿Y cuán importante es que haya una figura referencia dentro del despacho que lidere todo esto? ¿Cómo hiciste tú en su momento en su despacho? Pues es importante, pues como en todos los casos. Es decir, si tú quieres llevar algo a cabo, si nadie se responsabiliza, es muy complicado al final que eso se lleve. Lo que pasa es que si no es el dueño, que normalmente suele ser el dueño, pero si no es el dueño, a lo mejor seleccionan una persona, pues yo qué sé, bueno, una persona más joven o con más inquietudes tecnológicas y entonces empieza a hacer la referencia un poco para empujar al resto de su gente. Pero sí que es necesario al final alguien que empuje y cuantas más personas hayan empujando, es decir, utilizándolo y sacando casos, aunque sean problemas. O sea, yo muchas veces lo que quiero que me lleguen a las sesiones es, oye, he intentado esto y no me ha salido. A que no me digas, no me ha dado tiempo a probarlo. Ahí no avanzamos. Pero con esto ni con nada. ¿Y animarías a una rutina, a implementar una rutina en la asesoría de, oye, mira, una vez a la semana nos juntamos media hora y le dedicamos un rato a compartir o...? Sí, o sea, sí, compartir siempre es bueno. Eso ya depende de cada asesoría cómo funciona. Yo como trabajaba con espacios abiertos, también es que era muchas veces muy fácil que cuando algo pasaba, ¿cómo lo has hecho esto? Y se comparte de forma orgánica. Pero si no hay no existe esa forma orgánica, pues sí, cada X tiempo, oye, ¿cómo lo habéis resuelto este caso? Es poner en común. Pero para llegar a eso, todos tienen que experimentar con las herramientas, porque si no, no hay nada después que poner en común. Saltamos avanzamos un poco, ¿vale? Vamos a hablar de AI Agents, que esto ya es otro nivel, ¿no? Explícanos qué es un AI Agent. Si hemos hablado antes que la inteligencia artificial era sobre todo los LLM que eran capaces, ¿no?, de comprender texto, nuestra información. El concepto de agente de IA que se está trasladando es cuando a esos LLMs, a esos modelos de lenguaje, le dotamos de unas instrucciones claras, que eso podría seguir siendo un asistente, más una serie de herramientas, para que de forma autónoma pueda seguir esas instrucciones
usando las herramientas de las que se han puesto a su disposición. Entonces, eso en concepto es un agente. Hay agentes, pueden ser muy pequeñitos, que es, por ejemplo, yo puedo dotar a un LLM o con una API que consulta el tiempo, y es un agente que si yo le digo, oye, ¿qué tiempo hace en San Francisco? O sea, el propio modelo es incapaz de saber esa información por su entrenamiento. Pero al usar esa herramienta de forma autónoma, consulta, pasa la información, ¿no?, que necesita para hacerlo, obtiene el resultado de la temperatura de San Francisco y me la devuelve a mí en una conversación natural, que yo no me da cuenta. Es un ejemplo muy pequeñito. Lo que pasa es que este 2025 está siendo tan importante el tema de los agentes porque estamos llegando a soluciones como la que presentó OpenAI con Operator, que es directamente que un modelo de lenguaje, bueno, es una combinación porque hay otro modelo especial de uso de computadora, pero pues sea capaz de poder utilizar, por ejemplo, a través de un navegador, a través de la visión que tienen los modelos, poder ir haciendo clic y rellenando campos de texto y haciendo una tarea pues, que sería muy parecida a la que haríamos nosotros con el ordenador. Entonces, y esto si le sumas que ha salido hace poco, está en beta cerrada, que se llama Manus, que es un agente que tiene un sistema operativo en el que es capaz de almacenar pues archivos, descargarse, generar código. Entonces, los agentes lo que tienden es a que le ponemos una tarea muy compleja, o sea, ya más compleja, ellos planifican cómo deben de resolverla y tienen una serie de herramientas a su disposición. Si esas herramientas son todo un equipo, un ordenador con sistema operativo, con acceso al navegador, con acceso, imaginaros, al RP de la asesoría, pues será capaz de ir llegando, porque al final no nos olvidemos que tienen visión estos modelos, aunque empezaron con modelos de lenguaje, pero ya son multimodales. Bueno, hemos hablado de qué es un AI Agent. Cuéntanos cómo podemos implementar estos agentes de IA en una asesoría. ¿Qué tipo de tareas nos pueden facilitar? Como antes hablábamos, el grado de autonomía aquí es la clave. Es decir, como tenemos agentes que puede ser pues, que tengan un par de herramientas y hagan cosas muy específicas, pues esos tipos de implementaciones suelen ser más fáciles. Que puede ser, por ejemplo, un GPT conectado por ejemplo, a tu calendario para que te reserve las citas. Eso es medianamente sencillo. Pero después pasamos a situaciones en las que necesitamos a lo mejor el control del ordenador, del navegador, o para acceder, por ejemplo, al ERP. Entonces, ahí es donde entran estos sistemas de agentes tan generalistas, tan flexibles, que son como poner en lavavajillas. O sea, yo le digo, aunque se vaya a tirar más tiempo que yo, pero yo le dejo ahí puesto, haciendo lo que tenga que hacer, y cuando vuelva tengo el resultado. Entonces, estamos en un grado de, dependiendo de cómo evolucionen estos sistemas, pues puede ser capaz de hacer la mayoría de las cosas que hacemos. Pero yo me centraría en procesos, al principio, sobre todo que sean conectables. Es decir, es muy importante, los agentes van a ser determinantes si se pueden conectar con nuestras herramientas. Va a estar la versión genérica flexible, ¿no?, que es como, bueno, no me puedo conectar, pero eso no sabemos ni qué resultado se va a obtener, ni si va a estar a un coste asequible para poder utilizarlo. Entonces, yo me iría más por la parte de tener herramientas pues, que tengan API, que sean conectables, para poder orquestar esos escenarios en el que pues, le puedo dar a la gente, como comentaba antes, pues le doy la API del tiempo y si le pregunto por el tiempo me lo va a hacer. Pero si mi programa de facturación tiene API, pues le voy a poder consultar, le voy a pedir a esa gente que me haga un resumen de las facturas de este mes y me saque estadísticas, porque consulta la información y a partir de que tiene información, porque en eso es lo que son buenos, ahora que tienen ese contexto, pues ya puedes tener una charla tranquilamente con tus datos. ¿Y esto, conectarse con una API, requiere saber de tecnología? Sí, un poco, pero lo bueno que hay era herramientas con no-code, como puede ser, bueno, siempre ha sido Zapier, ahora tiene mucho boom make.com, y está surgiendo, aunque creo que sí que es un puntito más técnica, N8N. Son herramientas que lo que nos permiten es conectar, incluso en N8N ya tienen sistemas
para hacer agentes y orquestarlos y que se puedan conectar pues, con el resto con los modelos de inteligencia artificial más con nuestras herramientas. Entonces, estamos ante un paso mucho más sencillo que antes. La única manera de conectarte vía API era haciendo un código, es decir, a un código en el que a través de mi aplicación me conecto a la otra aplicación, que al final la API es un código que ha expuesto esa aplicación para que se pueda consultar su información o grabar datos en esa aplicación. Y como nivel de entrada, ¿qué 3 tareas tiendes a recomendar o te piden o ayudan para empezar? Claro, que como estamos dando un salto de nivel, a una asesoría que ni está usando o el concepto de inteligencia artificial todavía está empezando con ello, ni me replantearía todavía hacer agentes o conectar aplicaciones, ¿no?, con la inteligencia artificial. Pero sí que voy teniendo casos en los que, como el uso de inteligencia artificial en el día a día ya lo han asumido, empiezo a dar charlas sobre, o sea, a hacer sesiones sobre, por ejemplo, Make. Make creo que es la más sencilla para asimilar a alguien que no viene del mundo técnico. Make se puede complicar mucho, pero de repente que dentro de la asesoría tengas el poder de conectar 2 herramientas que ya te las han puesto a tu disposición para poder conectarlas, lo que es que al final la clave está en el recurso interno. Tú sabes cómo son tus procesos y a partir de ahí juegas con esas conexiones y puedes conseguir pues, la personalización que tú necesitas para tu caso, que eso es clave. Y normalmente, ¿cuál es con ese cliente que ya ha dado una serie de pasos, cuáles son los principales dolores que podemos solucionar de entrada como punto de partida para conseguir ese también, una vez más, ¿no?, ese aha moment de, ostras, lo he entendido, veo que tiene un impacto, ¿no?, que 2, 3 cosas ayudan, ¿no?, a crear ese... Pues mira, desde conectar, o sea, un formulario, por ejemplo, que tienes en tu web imagínate que tienes un formulario para captar datos de la renta. Poder llevarlo a tu CRM. Si tu CRM está abierto, tiene API, se puede llevar. E incluso y hacer más cosas por el camino, que de repente envíe un email o se cree una tarea. Ya depende de las herramientas que tú utilices, pero se puede hacer casi todo. Por ejemplo, jugar con tus Excels o llevarte lo que tienes en Excel a herramientas como Airtable, que son bases de datos, para poder... Igual, es que cada vez que pase algo, se crea un nuevo registro, se dispare algo. Es que son infinitos los casos. Yo lo que hago es... me centro también mucho en el análisis de datos, es decir, de resultados, porque a mí me gusta mucho la parte de analítica. Entonces, a partir de tener... imagínate que puedes dejar una carpeta de la nube que quieras, los informes, pues se puede hacer un escenario en el que pasen por ChatGPT o el modelo que sea y te vaya generando un PDF con el relato, ¿no?, el análisis, más que ya se envía automáticamente a los clientes. Pero es a partir solo ya de sacar solo las cuentas y dejarlas en una carpeta. Si tuviéramos encima acceso al programa, a los datos, pues podríamos incluso hacer el proceso completo. Lo único que a veces hay que ver cuál es esa herramienta que queremos conectar. A veces requiere algo técnico y es complicado directamente desde el usuario hacerlo y necesitan un apoyo de mi parte, pues en este caso, para solventar ese problema. Pero también como estamos yendo hacia una fase de autodesarrollo, por lo menos es lo que yo pienso, porque hoy en día es mucho más fácil hacer soluciones propias, ya sea por el no-code o porque si en algún momento tienes que hacer algo técnico, tenemos a la inteligencia artificial para explicarnos y para ayudarnos para hacer un pequeño programita. Pero las inquietudes normalmente van más enfocadas a la analítica y al análisis de datos, más que a atención al cliente, operación interna... Atención al cliente también. Lo único que a veces hay un poco de reparo, de fallo. Es un sector que no se puede permitir fallar. Entonces, la inteligencia artificial, por desgracia, a lo mejor te puede contestar un 90% bien, pero hay ese margen de error que a lo mejor no te puedes permitir. Y por eso la atención al cliente, aunque se pueden hacer soluciones, y de hecho yo he hecho alguna demostración de hacer un chatbot
en el que le puedas consultar si tienes tus impuestos almacenados en un sitio, aunque sé que hay soluciones que ya lo hacen, pero a modo de ejemplo, que puedan consultar por documentos que ya tienen en la asesoría guardada o por ciertas guías fáciles, pero creo que la atención al cliente es un dolor, pero va a costar exponerlo, ¿no? Por el fallo. A lo mejor para consultas en las que estás fuera de la oficina, que de alguna manera se pueda recoger el parte, cosas urgentes, que de alguna manera haya un primer nivel de atención, ahí sí lo veo. Pero no se me ha dado el caso tan claramente. Y conociendo el sector, ¿cuán de lejos crees que están para, ya no masivamente, ¿no? Sino para empezar a traccionar esos primeros clientes al utilizar pues, agentes de IA? Sabiendo que, bueno, para las asesorías y para el resto del mundo, no por nada, pero ¿cuán de lejos ves que pueden estar para que esto ya empiece, pues, que sé, con 5 o 10% de los despachos empiecen a usar que sea su día a día? Yo creo que durante el año pasado hay un cambio, se ve. Yo al principio de año preguntabas a un despacho y les sonaba que era ChatGPT porque le había dado la noticia, y a finales de año, o sea, ya en 2025, yo creo que todos, bueno, casi todos, aparte de saber lo que es, a lo mejor han hecho alguna prueba. Entonces sí que está cayendo también por su propio peso, porque como es una tecnología que es tan fácil de usar, a la que haces una pregunta, le ves y le puedes ver el resultado enseguida, yo creo que este año se avanzará mucho. Pero va a depender también de lo que ellos quieran. Yo creo que es más bien un cambio de mentalidad que realmente de esfuerzos económicos o de esfuerzos de poner recursos, más empezar a ver las cosas de otra manera, a ser más productivos. Pero ¿ves más este año de consolidar lo que decíamos, un uso básico de AI y los agentes ya es el siguiente año? ¿O crees que los agentes de IA en lo que sería el sector asesoría van a empezar de verdad a ser implementados, al menos en un 5% de las asesorías? Yo creo que sí que va a ser un año sobre todo de consolidación, de cada vez entrar más en esa rueda, y habrá despachos que sí que hagan inversiones en agentes porque les supongan automatizaciones. También dependerá si el mercado saca herramientas ya con esos agentes implementados, que no tengas tú que guisártelo. Si, pongo un ejemplo, si tu RP de repente incorpora inteligencia artificial y te hace los análisis de balances y demás, pues es que estás automáticamente utilizando la inteligencia artificial sin que tú hayas pasado un poco por el aro de usarla. Que yo creo que casi todas las aplicaciones pasaron por ahí, por evolucionar su programa. Si no, lo veo complicado. Pero incorporando, que los softwares incorporen AI, que ya está pasando, ¿crees que aún tiene valor diferencial el adaptarlo a tus procesos, ¿no? Y al conocimiento, ¿no? Que le vas generando en ese entorno? Sí, porque creo que es complementario. Es decir, porque el programa, aunque potencie con IA las funcionalidades y sea más fácil de utilizar, va a haber siempre procesos que no te los va a cubrir, y que cada despacho, bueno, en cada empresa hacemos las cosas de una manera, y creo que la inteligencia artificial es una pieza que engrasa muy bien para poder ser flexibles y hacer esto, pues, oye, por los datos que puedo sacar de este lado, pues ahora lo hago por este otro sitio que me lo he creado yo a mi gusto y lo proceso de la manera que quiera. O sea, que yo creo que sí son complementarios. Y si nos planteamos usar agentes de IA, ahí ¿crees que sí es obligatorio tener un responsable de proyecto que lo capee? Claro, depende, si estas herramientas son de comprar y usar, es decir, ya está, en principio no. Pero creo que va a pasar, todo esto va a pasar yo creo que por la personalización, o sea, es decir, por la flexibilidad, porque puedas dar también a tus clientes ese grado de personalización, ¿no? de experiencia de usuario para cada uno. Vas a necesitar a lo mejor soluciones adaptadas a tus necesidades, donde no creo que ninguna aplicación, claro, se vaya a fijar en lo que tú haces concretamente. Te puede cubrir muchos de los casos, y también a veces es un problema irte a una aplicación tan grande porque cubre muchos casos. Hablemos de un CRM súper potente y donde te tienes que adaptar tú más a la aplicación que la aplicación a ti. Entonces sí que yo incentivaría,
tener una persona o que todo el mundo más o menos vaya teniendo más conocimiento sobre autodesarrollo, con soluciones no-code, explorando un poco la IA, cómo podemos hacer soluciones, porque te va a dar un grado de libertad increíble y sobre todo también ahorro de costes, tener 1000 soluciones diferentes que al final utilizas esta porque me gusta esta parte, esta otra y después es un lío. Y si enfrente tienes 3 despachos, ¿no? Uno que es un autónomo que está solo, otro que tiene 5 empleados y otro que tiene 25, ¿crees que la forma de empezar y desarrollarse tiene que ser distinta? Sí. ¿Y cómo lo plantearías ante estos 3 casos? Los despachos grandes tienen una ventaja, que tienen más recursos, por lo tanto también tienen más gente que van a utilizar y van a sacar casos más rápido, pero tienen una desventaja con los pequeños, que tienen menos flexibilidad. Al final una asesoría más pequeña, incluso una persona, es decir, yo me apaño yo solo o con 2 personas más, y es más fácil cambiar procesos y adaptarlos que una más grande. Pero también va a depender un poco también de la cultura tecnológica de cada despacho. Un despacho con 5 con muy buena cultura tecnológica va a volar antes que uno de 15. Entonces, primero lo que hago es una auditoría de cómo están cada uno, en qué punto, y en función de eso pues hacemos formaciones respecto a lo que quieran conseguir y sobre todo auditar procesos. Creo que es lo más importante. He sido muy pesado con lo de los procesos, pero creo que es... Estamos de acuerdo. Creo que es vital, ¿eh? Nosotros también lo hacemos como punto de partida porque si no es muy difícil. ¿Y crees que está más cerca de que tenga un impacto significativo el que es 1 o 3 personas o el que tiene 25 personas? Vale, voy a utilizar una analogía que utiliza un amigo divulgador de IA, que es la revolución de la IA no viene por la capacidad de los modelos en sí, que también, sino por lo accesible que ha sido, porque la inteligencia artificial antes de la salida de ChatGPT existía, pero prácticamente eran empresas grandes las que contrataban ingenieros de inteligencia artificial, de machine learning, para desarrollar modelos predictivos, sobre todo, para hacer cosas muy concretas. Entonces, esta revolución viene porque es accesible. Ahora, de repente, todos tenemos la capacidad de generar imágenes, generar textos y aplicarlo a lo que necesitamos. Entonces, la analogía que se me iba es que decía que esto es como cuando en una carrera de Fórmula 1 empieza a llover y sale el safety car. De repente todos empiezan a competir con las mismas condiciones. A lo mejor no es tan así, pero se acorta muchísimo la distancia que tiene la asesoría de 2 personas con la que tiene 20. Y de hecho, tiene la ventaja que te comentaba, la flexibilidad. Si yo solo tengo 2 personas y tengo que cambiar muchos procesos para adaptarme a las nuevas reglas del juego, me va a ser más fácil que el que tiene 15. Y está pasando en las grandes empresas, tienen que acudir a grandes consultoras para implementar IA porque saben que lo tienen que hacer, pero se están gastando muchísimo dinero porque ellos sí que son gigantes, son dinosaurios y necesitan mover procesos muy grandes, necesitan ayuda y obviamente se han dado cuenta que lo necesitan, pero para ellos son, aparte de recursos económicos, de mucho tiempo para poder ir virando. Es un transatlántico que lo empiezas a mover. Entonces, una barquita va a ser mucho más rápido de virar. Así que yo animo que no porque seas pequeño, al revés. Yo creo que tienes casi más posibilidades de adaptarte. Pues vamos a hablar un poco del futuro del sector de la asesoría, ¿no? Que se está hablando cada vez más, está cambiando muchísimo, mucha regulación que también está forzando este cambio. ¿Cómo ves el futuro del sector en los próximos 5 años, con y sin AI? O sea, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que la inteligencia artificial va a influir muchísimo porque ya no solo en nuestro sector, influye en toda la economía. Va a ser vital porque está cambiando las reglas del juego. Entonces, de cada 5 años es complicado de hacer una predicción, es casi sacar una bola de cristal, porque de hecho el otro día en una charla escuché que esto de hacer planes de empresa a 3-5 años se tiene que acabar y empezar a hacerlos a 1 año, porque no sabes al año siguiente qué tecnología o qué avance va a haber y te tira por tierra todo lo que has planificado. Entonces yo lo que sí que veo veo oportunidades. No sé si es porque soy optimista, o sea, veo oportunidades de hacer cosas que a lo mejor las asesorías hasta este momento no podían hacer porque la tecnología no se lo permitía. O sea, porque puedes aprender nuevas habilidades de una forma mucho más rápida que antes, ofrecer nuevos tipos de servicio, reinventarte como asesoría.
porque al final lo que es el picar datos, el hacer trámites, todas las habilidades que tengan que ver con tramitar y que no aportan un valor al cliente final van a absorberse por la inteligencia artificial o por la tecnología que sea, pero vamos, es que la inteligencia artificial al final va a ser una infraestructura de nuevas herramientas. ¿Y crees que va a cambiar más el sector a raíz de esto o a raíz de los cambios regulatorios? Los cambios normativos lo que te hacen obligarte e impulsarte. Entonces, por ejemplo, con todo el tema que estamos viviendo de Verifactu y de la factura electrónica, lo que hace es poner también en los datos a nivel digital y eso también facilita la adopción de la IA. Y yo creo que la IA te va a forzar también porque si el despacho de enfrente con menos recursos hace más que tú y mejor, o empiezas a ponerte las pilas o ve pensando en echar el cierre. El sector se está concentrando bastante. ¿Crees que este tipo de tecnologías van a frenar un poquito esta concentración o aún así esto es imparable y cada vez habrá grupos más grandes? O sea, yo creo que siempre habrá compraventas, ¿no?, de absorciones, pero sí que es una oportunidad, yo creo que para esas asesorías más pequeñas de poder competir, de diferenciarse, de hacer algo diferente. O sea, claro, si tú haces lo mismo que una asesoría mayor con menos recursos, pues difícil y seguramente o lo haces a un precio mucho más bajo donde tu rentabilidad roza el que tengas beneficios. Esto es una oportunidad de hacer cosas diferentes, como una tienda gourmet, por decirlo de alguna manera. Si nos ha pasado una tienda de barrio, no puede competir con una grande plataforma, ¿no?, una grande superficie, pero si yo ofrezco una experiencia diferente al cliente, aparte de que mis precios pueden ser diferentes, no me puedo comparar, estoy ofreciendo algo totalmente distinto. Entonces creo que sí, es una oportunidad. Lo que pase después el día de mañana ya va a depender de cada uno. ¿Y cómo va a cambiar las habilidades requeridas en la profesión de contable, fiscal? Pues como te decía anteriormente, todas estas habilidades que tengan que ver con tramitar, con gestionar, pero que son de back office, ¿no?, de que están en la trinchera, ¿no?, que el cliente no percibe que eso se está haciendo, es lo que va a desaparecer, porque solo va a absorber la tecnología, porque no tiene valor. Entonces, se tienen que centrar en desarrollar habilidades o pulirlas o explotarlas aún más, porque las tienen, obviamente, sobre todo en asesorar, y en analizar, en meterse en las empresas de los clientes que asesoran. Es decir, saber ser uno más y comprender la actividad que ejecuta su cliente para poder anticiparse y ser más proactivos. Porque lo que hacemos es delegar todas esas tareas que no tienen valor, que son necesarias, ¿no? Que no tengan valor no significa que no sean necesarias, pero las delegamos para poder realmente dedicarnos a que ese cliente te llame o se reúna contigo y te explique sus problemas. Y a veces son problemas que no tienen incluso nada que ver con el ámbito empresarial, pero necesitan que le escuches y si esa persona está mal, su empresa va mal y por lo tanto todo afecta. Cultivar, yo creo, también habilidades humanas, ¿no?, que van a ser inherentes nuestras para poder acompañar pues eso, en las aventuras. Cada empresa es una aventura. Y si yo tengo una cartera que diríamos que no es un tipo de empresa, que son autónomos o una microempresa, donde es complicado a veces monetizar ese asesoramiento, ¿no?, o meterte en la cocina como comentabas, ¿cómo va a cambiar, ¿no?, ese despacho o esas habilidades de la gente del despacho para atender a este tipo de cliente que es más complicado generar? Claro, o sea, a lo mejor no le puedes hacer, no estás en su consejo de administración, ¿no?, como en una empresa más grande, en un cliente, que yo tengo algún despacho que asesoro que son parte del consejo de administración de algunos de sus clientes, pero sí que puedes ser un mini asesor, o sea, es decir, siempre te va a consultar decisiones que tomar y también puedes ser prescriptor de buenas prácticas, tanto empresariales, por ejemplo, y de tecnología. Si tú conviertes también en una referencia de tecnología, puedes ayudar a ese autónomo que está ahogado, que está solo, a hacerle la vida más fácil. Entonces, puedes crear otro tipo de servicios, accesorios. Comprender lo que hacen
la mayoría de tus clientes y seguramente hay patrones para encontrar soluciones en los que le puedas ayudar. ¿Y qué otras tendencias ves en el sector, ¿no? ¿Cómo crees que hemos hablado de la concentración, ¿qué tipo de cosas ves esto a 5 años que pueda llegar a pasar, más allá de no tener una bola de cristal? No, sí. O sea, como otras tecnologías no quiero entrar tanto porque al final, pues, oye, la robótica no sé si nos afectará mucho, la computación cuántica realmente no sé ni cómo funciona, pero sí que creo que tecnologías que ya existen como el cloud computing, que va relacionado por ejemplo con las API, o sea, ser cada vez más consciente de que las soluciones que utilizamos en el día a día son conectables, porque nos van a afectar. Si yo utilizo un programa on-premise, es decir, solo en mi escritorio, me puede dificultar muchos aspectos. Por ejemplo, que no tengo un equipo deslocalizado, porque me puede interesar. Es decir, yo ahora mismo no puedo fichar a una persona de la otra punta de España porque tiene que venir a la oficina. Pero si todo mi entorno está virtualizado o es en nube, tengo la oportunidad de fichar a alguien fuera, porque eso es uno de los problemas también que se está combatiendo, la falta de talento en el sector, ¿no? Las nuevas generaciones, se van las antiguas. Gracias a la IA yo creo que es más fácil también recortar esa distancia, que los seniors vuelquen su conocimiento en estos sistemas de inteligencia artificial para que los juniors superen ese hueco, ¿no? Ese gap más fácilmente, pero puedas atraer también a nuevo talento, porque van a hacer cosas que no es tramitar impuestos y cosas de la administración. Van a poder hacer tareas que tienen que ver más con la tecnología y que les va a redundar en ellos en ser mejores profesionales. ¿Cuán importante crees que puede ser la IA para la captación y la retención de talento? Yo creo que vital. Es decir, de hecho ya hay muchas empresas, no sé si en el sector, pero muchas empresas que ya requieren que sepas de IA. Entonces al final la gente que empieza a su carrera profesional o está estudiando actualmente, ya esto va a ser parte de su día a día. No van a entender que de repente le digas no utilices ChatGPT para hacer un escrito o para hacer cualquier tarea. No lo van a concebir, entonces por lo tanto tu empresa no va a ser atractiva para ir ahí. Entonces me parece vital. Se ha hablado mucho de que la administración pública cada vez tiene más información, bases de datos más conectadas. ¿Hasta qué punto es una amenaza o es una oportunidad para el sector de la asesoría? Pues depende del enfoque que le quieras dar, pero vamos, yo intento... Lo bueno de que estén los datos compartidos es que es más fácil tramitarlos, o sea, tramitarlos y gestionarlos. Entonces, para mí, yo lo veo a veces como una oportunidad. Obviamente que la administración tenga todo antes, lo que nos hace es ir más rápido, pero es que creo que las tecnologías en general, o sea, en todos los sectores donde nos movemos, todo funciona más rápido, todo es inmediato. Así que la administración lo único que ha hecho ahí es aprovechar la tecnología, porque realmente ellos sí que usan IA y demás, para ser más eficientes en ese aspecto. Por lo menos para requerirnos. Otra cosa es para el servicio al ciudadano. Yo aprovecharía eso mismo, es decir, si ya la información está digitalizada. Otra cosa es que la administración comparta esa información. O sea, por ejemplo, que hablamos, si yo soy exigente con un software para que tenga API, si no me puedo conectar a la administración para jugar con esos datos, pues es una barrera muy importante. Y ahí no hay nada que hacer, me refiero desde el punto de vista por mucha intención que le pongas. Entonces sería un sistema cerrado en el que solo se está beneficiando uno de los jugadores, ¿no? del partido. Y yo creo que hace 30 años que la profesión de contable siempre está en el top 1 de desaparecer, sigue existiendo. ¿Nos creemos que la AI va a sustituir el rol del contable fiscal o crees que no va a haber un cambio tan bestia? Me voy a basar en una estadística, para no ser tanto, creo, el Foro Económico Mundial, que se reunió hace un par de meses, creo, no sé si fue en enero, por ahí, sacó un informe, ¿no?, de cómo afectaba la inteligencia artificial a los trabajos del futuro. Y desgraciadamente todo lo que tenía que ver con gestión contable y en nóminas de aquí a 5 años y el 20% de los puestos iba... O sea, es decir, lo que se crea y lo que se destruye, el neto era el 20% menos. O sea, es decir, lo que nos dicen los datos, o lo que se cree, es que vamos hacia atrás. Pero es normal.
es que cualquier cosa que tenga... Imaginemos que avanzamos, es que vamos a hacer hacia una contabilidad en tiempo real. El humano no puede competir con eso. O sea, tiene que haber sistemas en los que automáticamente, según se emite la factura, la información ya está en todos los sitios replicada, pero tú juegas a analizar después esa información. Tu rol es otro, es superior. No es el de llevar la información de un sitio a otro, que eso no tiene sentido. Y sobre todo porque no vas a poder competir con una máquina. Si como el asesor, como asesor de los procesos administrativos y contables, ¿no? ¿Qué 3 cosas recomendarías que le dijera a su cliente, ¿no? Que empezara a trabajar relacionado con el sector, ¿no? Relacionado con el expertise de un asesor? ¿Qué le recomendarías tú, ponte en el rol de asesor, a tu cliente? Oye, empieza a hacer esto, lo otro, que te va a ayudar en la tarea administrativa. Pues si me convierto en prescriptor, es decir, sí que podría hacer una pequeña auditoría de cómo funcionan y evaluar, por ejemplo, qué tipo de software están utilizando para hacer ajustes y cambios en ellos. Pero veremos cómo evoluciona todo el tema de la factura electrónica, porque si eso es automático no habrá problema, pero mientras tanto sí que invertiría esfuerzo en que para el cliente el tema de las facturas sea lo más fácil posible. Tanto emitirlas como las recibidas, que yo creo que va a ser ahí la complejidad. Y también el tema de la analítica bancaria, ¿no? Yo creo que a veces los autónomos además mezclan mucho los pagos, o sea, lo personal con lo que tiene que ver con la actividad. Me metería mucho en esa parte. Aparte de ahí hacer un poco más de mentoría, pero igual desarrollar algún sistema o que soluciones de software puedan ponérselo mucho más fácil. Pero yo soy firme defensor de que el uso de tecnologías tiene que simplificar, tiene que ser algo limpio, lo más limpio posible, y no meterte un poco en gigantes soluciones que te complican más que lo que te solucionan. Siendo pragmático, en ese rol de prescriptor y acompañamiento, ¿crees que el empleado contable fiscal del despacho está preparado o es más ya de entrada es un rol de gerencia? No lo sé. Habrá algunos que sí y otros seguro que no. Y algunos que sí. Va a depender también de la curiosidad que tenga cada empleado en hacer cosas diferentes. ¿Pero animarías al gerente que dé este paso? Animaría a todo el mundo. O sea, si tiene que nacer del gerente, que nazca. Pero al final quien interactúa con el cliente es el contable o el asesor laboral, no es tanto el gerente. A veces pasa eso en las asesorías, que cuando tienen un gran problema tienen que ir con el gerente, porque los asesores no son capaces de escuchar, ¿no? de detectar qué le está pasando al cliente y le damos una solución. Oye, pues esto es así o no es así. Esto la ley dice que tal o no. Entonces van al gerente, que es el que al final entiende la motivación última de ese cliente y la ayuda. Y muchas veces la ayuda incluso en un aspecto personal. Normalmente es el psicólogo del cliente. Por eso yo creo que es una oportunidad también para explotar. O sea, no convertirnos en psicólogos, pero sabemos mucho de lo que hacen nuestros clientes en su negocio. Hay múltiples soluciones que se pueden aplicar y mejorar. Ya cada uno tiene que buscar lo que mejor se le da. Y gracias a la tecnología, concretamente a la IA, nos podemos ahora hacer, no sé, a lo mejor experto, porque al final experto es una palabra que odio un poco porque la tengo respeto, pero nos hacemos más cualificados en otros ámbitos que no son el de la asesoría para poder ayudar desde ese área. Si a ti te gusta mucho el marketing, ahora hay mucho más recursos para convertirte en una persona que sabe más de marketing, tanto para aplicar dentro de tu asesoría como para recomendar. A cualquier empresa necesita marketing. Entonces, si desde el punto de vista que ves que estamos analizando cuentas de resultado, hay acciones que no van teniendo sentido, pues decir, oye, pues puedes probar estas acciones. O de recomendarle un poco por dónde puede empezar a formarse o contratar servicios de marketing. Entonces, y eso es un ejemplo de todas las áreas que existen en una empresa. Sí, probablemente el asesor tiene que entender primero que tiene más ascendencia de lo que él cree, que es lo que nos encontramos también muchas veces. Sí. Y yo creo que sí. Yo siempre he notado que soy más valorado como asesor cuando hablaba con mis clientes. Es decir, nadie me felicita por hacer un asiento.
Pero por llamarme, por estar ahí cuando tienen un problema, llega una notificación, explicarle qué significa, pues a veces no es nada ni preocupante, pero explicarle qué es, entender lo que les pasa, porque a veces sentimos que los clientes son pesados, pero cada cliente es su mundo, su empresa es su mundo, su problema, y es entender qué les está preocupando, porque a lo mejor justamente no tienen dinero para pagar ese impuesto. Y claro, lo comparas con otro cliente que tienes que va fenomenal y dices, joder, este me está dando la lata. Pero es un poco, antes cuando hablamos de las habilidades, creo que las humanas pueden ser un determinante. O sea, empatía, entender lo que le está pasando a tu cliente puede ser totalmente diferencial. Pues bueno, muchas gracias por todo el tiempo dedicado y por explicarnos toda esta historia. A vosotros. Cuéntanos cómo te podemos encontrar, cómo podemos hablar contigo. Pues mira, me podéis encontrar primero en LinkedIn, en Ricardo García Lobo. Ahí me podéis contactar para hacer cualquier consulta. Y después lo que tengo es una newsletter que es formacionasesoría.com, donde escribo cada semana con consejos sobre ella aplicada a despachos, a las asesorías, casos prácticos, nuevas tecnologías, o sea, nuevas herramientas y poniendo un granito de arena para si se animan a entrar en este mundo que es fascinante. Pues nada, pues a suscribiros todos, que se tiene que empezar por algún sitio y seguro que este es un gran punto de partida. Pues nada, muchísimas gracias por la entrevista. A ti por venir.